Bueno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Señor les bendiga. Amén. Espero que no se me duerman. Como decía un hermano, bueno, hermano, si usted le da sueño y si se duerme, por favor no ronque, porque va a despertar al que está al lado. Es un privilegio estar nuevamente aquí adorando al Señor y también poder hablar de lo más importante, de la palabra del Señor, que viene como un bálsamo a nuestra alma, a nuestra vida, para que así nos vayamos edificando día tras día. En los últimos meses hemos estado llevando una serie acerca de la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy nos toca la 4ª iglesia. Así que les invito a que vayan al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, verso 18 al 29. Hoy terminamos lo que es el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18 al 29, y es la iglesia de Tiatira. Dice así la palabra del Señor: escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es el verso 28, y le daré la estrella de la mañana. Y termina diciendo el verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por esta revelación que tenemos por escrita en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla en esta tarde y que tu palabra, Señor, sea o sirva de mucha edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como está titulado, la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira estaba aproximadamente 65 kilómetros retirado hacia el sur de la otra iglesia, de la iglesia que estaba en Pérgamo. El nombre de Tiatira significa el castillo de Tira o sacrificio continuo, porque era una ciudad que le rendía mucho sacrificio oculto y estaba rendida a la idolatría. Y ellos sacrificaban muchas cosas al dios que ellos tenían, que según ellos era hijo del dios Zeus, que era el dios Apolo. Apolo fue un guerrero y ellos lo tenían como dios. Es decir, la arma que usaba ese guerrero era arma de una hacha de doble filo. Y a ese dios es que ellos adoraban, que decían que era hijo de Zeus. Y también a los César, ellos los tenían también como dioses. La ciudad de Tiatira fue fundada por un tal Seleuco. Seleuco fue uno de los generales que tuvo el emperador Alejandro Magno, el emperador griego, y uno de ellos, de los 4 generales que se repartieron todo el imperio cuando Alejandro Magno murió, se llamaba Seleuco. Y en honor a su hija, le fundó esa ciudad y le puso Tiatira, porque así se llamó la hija de Seleuco, Tiatira. De ahí viene lo que es Tiatira. Era un valle que estaba lleno de muchas personas que se esforzaban mucho, de los gremios que se le llamaban. Había muchos, los que bruñían, lo que es el bronce, había muchos artesanos. Y también de ahí salía lo que era la tinta, que venía, según dice la historia, de un árbol que se llamaba la rubia,
de ese árbol sacaba la tinta púrpura. De ahí que viene que había una mujer que fue la primera, dicen muchos, que cristiana de Europa, llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, y en Hechos capítulo 16, verso 14, dice que Lidia era de esa ciudad de Tiatira, y ella era vendedora de púrpura, nos dice en el libro de los Hechos capítulo 16, verso 14. Ellos estaban entregados a la idolatría, como les dije, y rendían mucho culto, muchas fiestas paganas, donde la inmoralidad sexual pues abundaba en esa ciudad que estaba perdida. Pues ahí en esa ciudad el Señor tenía una iglesia, y esa iglesia era la iglesia de Tiatira, que el Señor se acuerda y manda un mensaje a esa iglesia, que ellos habían comenzado bien, que estaban haciendo las cosas bien, pero tenían un grave problema. Y ese problema era que tenían una mujer dentro de la congregación que estaba seduciendo a los miembros de la congregación y enseñaba dos doctrinas, que era la fornicación y también la idolatría. Y esa mujer se le llama, esta mujer es Betsabé, si no lo... Jezabel. Ahora, vamos a analizar la presentación que hace el Señor. Escribe al ángel de la iglesia, el verso 18. Y el Señor se presenta de una forma diferente a las otras presentaciones. Y comienza diciendo, el Hijo de Dios. Ya no dice el que anda entre medio de los 7 candelabros de oro, ya según las presentaciones que vienen a las otras 3 iglesias, sino que en cada iglesia se presenta de una forma diferente. Pero aquí llega un punto, dice, el Hijo de Dios. Porque para ellos, los Césares eran los hijos de los dioses, y también Apolos era hijo de Dios, según ellos. Pero dice el Señor, el Hijo de Dios se presenta y afirma su autoridad, que el Padre tiene un Hijo y que Él es el Hijo de Dios. Para muchos hoy en día, el Señor Jesucristo simplemente fue un profeta. Para otros fue un maestro. Para otros Jesús es el Redentor, pero es un ser creado y no le dan el título que se merece. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y muchos se pueden preguntar, ¿y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús es el Verbo encarnado. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el creador del universo. Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es el que nos compró a cada uno de nosotros. El Padre lo dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y a Él oigan, le dice en otra ocasión también. En 3 veces se menciona, este es mi Hijo amado, lo menciona el Padre. Y también Jesús mismo dijo, ¿por qué dicen ustedes en Juan 10:36? Dice, ¿por qué dicen que yo blasfemo el nombre de Dios? Porque os dije, soy Hijo de Dios. Él mismo se nombra como Hijo de Dios. También Pedro, miramos lo que es el jueves, el apóstol Pedro en esa declaración que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos que el Padre dice, tú eres mi Hijo. Jesucristo dice, yo soy Dios, el Hijo de Dios. Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Incluso el centurión romano, cuando el Señor Jesucristo murió, dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y los demonios también en Mateo capítulo 8, verso 29, que dice que los demonios se sujetaban a Dios y decía, bueno, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Tú eres el Hijo de Dios. Pues ya déjanos, porque ha venido, dice, acá para atormentarnos. Entonces los mismos demonios reconocen que el Padre tiene un Hijo y que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y es increíble que los mismísimos demonios saben y el mismo Satanás sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, y muchos seres humanos dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Es algo increíble cómo está la humanidad, cómo no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, que el Padre tiene un Hijo, pero ese Hijo es eterno, porque yo, dijo, y el Padre, uno somos. Entonces Él se presenta como el Hijo de Dios, como con una gran autoridad, y lo que va a hablar, va a decir, y sigue diciendo en el verso, ahí mismo en el verso 18, el que tiene ojos como llama de fuego. Si usted ve a alguien con sus ojos como llama de fuego, Jesucristo dijo, el Hijo de Dios.
el que tiene ojos como llama de fuego, donde Jesucristo ve, Él podía saber qué es lo que hay en el corazón, podía saber quién estaba endemoniado y quién no, conocía, sabía la fe, tu fe te ha salvado, grande es tu fe, hombres de poca fe. El Señor podía ver la fe del ser humano. Cuando el Señor nos ve a nosotros, ve el corazón, apunta lo que es los pensamientos del hombre, y antes que algo venga a nuestra mente, a nuestro corazón, ya el Señor la sabe. El que tiene ojos de fuego, ese fuego que quema todos los malos pensamientos, ese fuego que nos pule a nosotros, ese fuego que nos va a quemar, nos va a hacer sentir hijos también por adopción del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo nos ve de una forma tremenda, porque Él no ve la parte exterior, Él ve lo interior del ser humano. Él dice, sus ojos son como llamas de fuego, hablando de su omnisciencia, el que mira y sabe quién es. Cuando el Señor mira, Él sabe quién es la otra persona, porque Él puede discernir, Él puede descubrir lo que hay en el corazón y en la mente de las personas. Por eso Él viene y es como un juez. Es como un juez. En 1 Corintios 4:5 nos habla que Él va a juzgar todas las cosas a su tiempo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, nosotros no podemos juzgar a nadie, porque Dios es el que ve y el que escudriña, y Dios es el juez que tenemos enfrente. Dios conoce el corazón del ser humano. Nosotros podemos juzgar cuando vemos que se sale algo de la palabra del Señor. Dice, algunos profeticen o hablen de la palabra del Señor y los demás juzguen. Es decir, ir a la palabra del Señor si algo no está conforme a las Escrituras y se va desviando lo que es la doctrina. Nosotros podemos decir, no, Señor, la Biblia no me enseña eso a mí. La Biblia dice, y a eso se está refiriendo, pero para juzgar a alguien solamente lo puede ser el que tiene ojos como llama de fuego, el juez, el Señor Jesucristo. Pero vemos que sus pies, no solamente habla de sus ojos, sino que habla también de sus pies. Verso 18, otra vez de Apocalipsis. Y sus pies, semejante al bronce bruñido, dice esto. Sus pies, los pies es que nos da estabilidad. Con los pies nosotros podemos andar. Los pies nos dan el equilibrio. Con los pies podemos caminar. Y sus pies dicen que son como bronce bruñido. Habla de su pureza. El bronce bruñido, cuando lo pasan por fuego, cuando le sacan eso que resplandece después. Y ese es el resplandor de su gloria y de su justicia, como el juez que está limpio, como el juez santo, se presenta aquí con toda la autoridad para juzgar, y como el juez que saca lo impuro de lo que hay en el corazón del ser humano. Pero en el verso 19 dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué me encanta a mí esta palabra? A todas las iglesias les dice lo mismo, y a nosotros también nos dice lo mismo, yo conozco tus obras. O sea, lo que uno hace, el Señor lo conoce, y lo que importa es que el Señor conozca lo que nosotros hacemos. Nos vean o no nos vean, nos den aplausos o no, el Señor sabe lo que nosotros estamos haciendo. Sea bastante, sea poco, si lo hago con amor para el Señor, pues eso es lo que importa. Cómo Dios nos ve a nosotros. Yo conozco tus obras, lo que estamos haciendo. Dice, yo conozco tus obras y amor. Era una iglesia que tenía amor y fe. Era una iglesia de mucha fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Ellos no se habían quedado estancados. Ellos comenzaron una obra, que el Señor mismo es el dueño de la obra, pero no se quedaron ahí, sino que se dejaron guiar por el Señor hasta un cierto punto, que sus obras eran mayor que las primeras. Las obras que ellos ya tenían. Y ahí viene el problema. Y el problema era dentro de la iglesia. El problema no venía de afuera, sino que el problema era interno. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No eran muchas, pero eran fuertes. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel. No sabemos si la persona, si esa mujer se llamaba Jezabel o usa un nombre para hacer memoria a lo que era la Jezabel, la mujer de Acab. Un predicador dijo en una ocasión, después del diablo no ha habido otra persona más mala que la reina Jezabel. Era tremenda, una sola mujer hizo que todo el pueblo de Israel se inclinara a los Baales, a los ídolos, y hizo que mataran a los profetas. Y ella levantó sus propios profetas con el dinero de la corona como reina. Incluso Elías, que mató a 400 soldados, a sacerdotes de Baal, cuando se da cuenta que Jezabel le dice, bueno, así como tú hiciste con mis sacerdotes, pues así quiero tu cabeza el día de mañana. Elías, el gran profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo, tuvo que salir huyendo cuando escuchó las palabras de esta mujer. Y era tan mala esta mujer que dice que cuando se cayó y ella se cayó por una ventana, la empujaron por una ventana y cuando se mató ni los perros quisieron comer la carne de ella. Era una mujer tan mala lo que es Jezabel. Entonces no sabemos si es un nombre simbólico refiriéndose a esta Jezabel, a esta mujer, que yo pienso que era un nombre simbólico. Es como que hoy en día, bueno, sabemos lo de Judas, ¿verdad? Cuando alguien lo traicionó, dice no, tú eres un Judas, algo simbólico. Pero ya cuando le dicen, tú eres un Judas, ya la persona ya sabe a lo que se está refiriendo la persona. Entonces yo pienso que la mujer a lo mejor no se llamaba Jezabel, pero sí tenía el mismo espíritu de Jezabel. Era una persona malvada que seducía con los atributos a los creyentes, a los que estaban en la iglesia. ¿Y qué era lo que ella enseñaba? Se dice ser profetisa. Primero se dice ser profetisa. Ella decía que era profeta. Entonces ella se escondía en un poder que decía que tenía. Porque los profetas eran la voz de Dios. Y ella decía que era profeta y usaba la autoridad como profeta. Nosotros, fuera de la Biblia, no hay autoridad. Fuera de la Biblia lo que hay son opiniones de personas. Personas pecadoras, personas común y corriente que pueden decir una opinión. Pablo menciona las 12, habla de la buena ciencia. Porque la buena ciencia no se contradice con las escrituras, pero también, así como hay una buena, pues también hay una mala. Pero fuera de las escrituras no hay autoridad. La autoridad la tiene la palabra del Señor, porque es palabra de Dios. Y ella se decía que era profetisa. ¿Y qué es lo que enseñaba? ¿Qué clases enseñaba esta mujer desde el púlpito? Seducía primeramente. Ella usaba sus atributos. Seducía primeramente y luego enseñaba a fornicar. Cuando dice en las escrituras que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia y ella enseñaba a fornicar. Bueno, no hace mucho tiempo yo me di cuenta en una iglesia que iban a bautizar a una hermana que no era casada. Y si una persona no está casada, pues está en fornicación. Y pues los hermanos pues tuvieron que ponerse de acuerdo y al final de cuentas pues no la bautizaron, sino que porque para bautizarse hay que estar en orden con el Señor. Y no me puedo bautizar si no estoy en orden con el Señor. Entonces se casó después la hermana y gloria a Dios por ello, y ya después la bautizaron los hermanos. Pero esas eran las clases que ella daba. Enseñaba a fornicar a la congregación y también promovía la inmoralidad sexual, como lo que hacían lo que son los gremios. En segundo lugar, la otra doctrina que traía, que no sé cuál es la más mala. La otra doctrina, cosas sacrificadas, o sea, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La idolatría es adulterio espiritual. Y esta mujer hacía las dos cosas, en lo natural y también en lo espiritual. Por eso le dice, tienes a esa Jezabel dentro de la congregación. Estaba podrida la iglesia. Había un grupito que se habían mantenido limpios. Cosas sacrificadas a los ídolos. En el concilio de Jerusalén había muchos pleitos. Habían cosas que se comían sacrificadas a los ídolos. Entonces tienen que subir los apóstoles y se reúnen y terminan hablando de algo muy importante. Y dice que acordaron en esa reunión que de tres cosas, que se obtuvieran de fornicación,
de cosas sacrificadas a los ídolos y de ahogado. Eso fue en el Hechos capítulo 15, el acuerdo que llegaron en ese concilio. 3 cosas: que se obtuvieran, que no comieran cosas ahogadas, se obtuvieran de fornicación, pues que se casaran, y también de, la otra tercera era de sangre. Bueno, hoy en día pues la morcilla es sangre, pero esto está también en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que enseña, lo que acordaron ellos en el concilio. Y esta mujer viene enseñando todo lo contrario, lo que el apóstol Pedro, lo que en ese concilio que había subido Pablo, lo que habían estado ahí en ese concilio. Y el problema era que el liderazgo, los encargados, toleraban lo que ella hacía. Y le habían dado la autoridad para que ella pudiera hablar, seducir, engañar y desviar a los hijos de Dios. Había un caso en la iglesia de Corintios también, que cuando Pablo le escribe y hay una inmoralidad sexual en la iglesia de Corintios, dice el apóstol Pablo, hay alguien ahí que se ha metido con la mujer, o sea, es decir, con la mujer de su padre, su madrastra podía ser. Y le dice el cual saquen a ese perverso de la congregación. Y tuvieron que expulsarlo, tuvieron que sacarlo. Ya cuando él se arrepintió y dice, no vaya a ser que se consuma de la tristeza, así como si ustedes lo perdonan, pues yo lo perdono, pero no dejen que este hombre está sufriendo, recíbanlo. Claro, tuvo que pasar todo lo que es un proceso. Pero por mucho amor que se esté en la congregación, una congregación de mucho amor, pero no se puede tolerar el pecado. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira. Toleraban el pecado. Era una manipuladora, en otras palabras. Tenía el espíritu de Absalón. Absalón, el hijo de David, cuando David pues estaba ahí en su trono, era su padre. Pues Absalón, ¿qué es lo que hacía? Absalón se ponía en la puerta y decía, no, es que si yo estuviera ahí, sentado en ese trono, las cosas fueran totalmente diferentes. Y toda la gente que entraba y salía, pues Absalón quería robarle el corazón a las personas que venían y pedir consejo al rey David, que era el rey, era el padre de él. Y Absalón eso es lo que hacía, y estaba ahí pegado al templo, como también Amalek, que atacaba, dice, desde adentro de la retaguardia, y se iba también a lo más débil. Todo este espíritu lo tenía esta señora. Pero el verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Qué bueno es nuestro Dios. Qué paciencia, que le dio tiempo incluso. Dios siempre da una última oportunidad. Nadie puede decir, es que yo nunca tuve una oportunidad para cambiar, yo nunca tuve una oportunidad para aceptar al Señor. Dios siempre da una última oportunidad. Dice, le he dado tiempo, y esto me hace pensar. Y termina diciendo el verso 21, pero no quiere arrepentirse de fornicación. Es decir, le dio tiempo, pero esta señora no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo, pero ella no quiere. Y yo pensaba en esto, hay gente que no quiere arrepentirse. Por mucho que usted le habla de la palabra del Señor y le explica, y ya tú vienes otra vez con eso. A mi hermano, un amigo le decía, no, ya sé por dónde tú vas, ya déjalo ahí. Hay gente que no quiere arrepentirse. Entonces, lo de nosotros es predicar la palabra del Señor, dar un buen testimonio, predicar la palabra del Señor, y la obra que va a ser el Señor. Porque hay personas que no quieren arrepentirse. Dicen las Escrituras que el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Entonces el trabajo nuestro es predicar la palabra del Señor, hablar lo que dicen las Escrituras, y el trabajo lo va a hacer el Señor, pero hay personas que se van a condenar ellas mismas. Ellas mismas se van a condenar, porque Dios no es que no quiere mandar a nadie al infierno, sino que hay personas que se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellas mismas determinaron, las personas, de irse a ese lugar, porque no quisieron reconocer al Señor. No quisieron aceptarle quién es y humillarse ante Dios. Entonces, todo dejarlo en las manos del Señor. Sé que todos nosotros tenemos familiares que no son creyentes todavía. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Orar, porque usted lo ha intentado por todos lados y no hay manera. Entonces, ¿qué pasa? Orar. Yo tengo familias que no son cristianas. Orar y dejarlo en las manos del Señor. Porque ya el Señor, pues, que se encargue, y orar para que esta persona pueda venir
lo que es al arrepentimiento. Pero hay cosas que se pueden evitar. Esta mujer podía evitar una tragedia y no quiere arrepentirse. Podía evitarla. Hay cosas que se pueden evitar en la vida. Yo me puedo evitar algo si me pongo en orden con el Señor, y las consecuencias vuelven a quien las comete. Mire lo que termina diciendo, lo que dice el verso 22. He aquí yo la arrojo en cama. Como no quiso arrepentirse, ok, dice el Señor, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Yo la arrojo en cama. Esta mujer a lo mejor murió con una enfermedad tremenda, enfermedad, juicio y aflicción. Y a los que con ella también fornican, pues también le iba a pasar algo si no se arrepentía. Entonces le sigue dando una oportunidad también a los que con ella, dice, fornica. Pero en el verso 23, para ir avanzando, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, no el hombre, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, como el juez que escudriña la mente y el corazón, y él va a juzgar cada obra, sea buena o sea mala. De los impíos, pues el juicio va a ser el infierno, y de nosotros los creyentes, bueno, hay cosas que nosotros hicimos que el Señor las va a juzgar, pero no es que vamos a perder la salvación, sino que vamos a recibir según lo que hicimos también en esta tierra. Que sirva de ejemplo, dice el Señor. Trata de decir en el verso 23. Y todas las iglesias sabrán. O sea, esto que yo voy a hacer, dice el Señor, todas las iglesias van a ver que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Porque está hablando el que tiene ojos como llama de fuego, está hablando el Hijo de Dios. Aquí no está hablando un personaje, no está hablando ningún ángel, está hablando el Hijo de Dios. Y él dice lo que él sabe, y sabe lo que hay en iglesia. Y le está hablando a Juan y él sabe lo que está pasando ahí. Y él sabe cómo va a actuar. Y le dice que le ha dado una oportunidad, pero no quiere arrepentirse. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que trajeron una ofrenda. Y Pedro le dijo, usó el don de sabiduría. Y le dijo que habéis mentido al Espíritu Santo. No estaban obligados a entregar todo, pero mintieron. ¿Cuánto le dieron por su propiedad? Pues esto fue lo que nos dieron. Y ellos dejaron la mitad guardado. Y por esa mitad de dinero, pues cayeron muertos. Y después vino también su compañera y también cayó muerto. Los dos murieron. Los dos murieron al instante por haber mentido al Espíritu Santo. Dios es el que juzga. Dios ve nuestro corazón. Y es bonito, hermanos, saber que Jesucristo escudriña la mente y el corazón de nosotros. Y el que juzga nuestras acciones. Este es bonito porque nos anima y nos motiva a vivir en obediencia y en santidad. Porque no me puedo esconder de Dios. Porque Dios me está viendo y Dios conoce mi corazón. Y vienen tentaciones, pero bueno, orar al Señor. Velad y orad, dice las Escrituras, para que no entréis en tentación. Pero gloria a Dios por el verso 24, dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, porque el Señor aborrece eso, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Buen nombre le habían puesto. Que yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor no va a poner una carga que nosotros no la podamos llevar. El Señor no nos va a poner una prueba que nosotros no podamos soportar. El Señor conoce, el Señor sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y si nos manda algo es porque el Señor sabe que nosotros podemos con eso que Él nos ha mandado. Pero había un remanente fiel. Había un grupito de hermanos que se habían guardado. Había un grupito de hermanos que no le habían puesto atención a lo que esta señora enseñaba. Verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Es decir, no es una temporada. Yo no puedo estar una temporada bien y otra temporada mal. Sino que habla de la fidelidad que nosotros debemos de tener. No una temporada, sino que es hasta que el Señor venga. Esto quiere decir perseverancia, constancia. Y habla de 5 cualidades que quisiera que nosotros nos quedáramos en esta tarde. Que tenía esta iglesia. Tenía 5 características que nosotros debemos de imitar. Y la primera es, vamos a retroceder otra vez al versículo 1, al versículo 2, perdón.
La primera característica era que el Señor sabía las obras y habla. Lo primero dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Bueno, empezaba con amor. Yo conozco tus obras y amor. Aquí no aparece la palabra amor, pero sí, la Biblia dice amor. Esa es la primera palabra, la primera cualidad que tenía esta iglesia, que tenía amor. Dice las Escrituras, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que me ama. Entonces, ¿cómo yo demuestro? Y el que me ama, dice, mis mandamientos va a guardar también. ¿Cómo demuestro yo que amo a Dios? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta a mi cordero. Pedro, ¿me ama? Sí, sí, Señor, tú sabes que me amas, te amo, apacienta a mis ovejas. Es decir, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, ok. Pues si me amas, pues ponte a trabajar. El servicio. Servir en la obra del Señor. Yo demuestro que estoy amando al Señor. Juan capítulo 13, versos 34 y 35 también demuestro si yo amo al Señor o no. Verso 3, capítulo 13, 34 y 35 del Evangelio de Juan, hermano. Gracias, hermano Brian, que ya arregló ya. Juan 13, 34 dice las Escrituras así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. Verso 35, perdón. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Un mandamiento que el Señor da. Entonces, ¿cómo yo demuestro que amo al Señor? Primeramente sirviendo al Señor, pero amando a los hermanos. Y dice, en esto conocerá el mundo, que yo soy un seguidor del Señor, que yo estoy bajo su tutela, bajo la autoridad, bajo la disciplina de Dios, que soy un discípulo de Dios, pues en el amor dentro de los hermanos. Porque hay una palabra que la usa mucho el mundo, que dice, ahí adentro todos son iguales. Pero se equivocan porque no todos somos iguales. Tenemos un mismo espíritu, sí. Pero somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, porque no somos robots. Pero el mandamiento nuevo que el Señor da es que nos amemos unos a otros, como en la carta de Juan, primera de Juan 3:10, habla también. Esta iglesia tenía mucho de esto, amor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí mismo Juan 3:14. 4 versículos más adelante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y hay otro más. Primera de Juan 4:20. Juan habla mucho del amor. El hermano Jorge está hablando de ese tema. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, ¿cómo yo puedo decir, yo amo a Dios? Que yo nunca lo he visto en persona, yo nunca lo he visto con mis ojos físicos, sé lo que Dios ha hecho en mi vida, pero a mi hermano no lo quiero ver ni en pintura. Entonces hay una contradicción en lo que yo estoy diciendo. Ahora, otra cualidad que tenía era fe. Vuelva de vuelta, hermano, a Apocalipsis 2, versículo 18. No solamente habla de amor, sino que esta iglesia tenía fe. 19. Y fe. Era una iglesia con fe. Era una iglesia que era muy fiel a la obra del Señor. La fe tiene que ver con la fidelidad y las obras. Lo que digo, por eso dice, yo conozco tus obras, porque yo hacía muchas obras. Porque una fe sin obra, pues eso es una fe muerta. Yo no puedo decir, yo tengo fe, pero no hay obras, pues es una fe sin obras, dice la Escritura, que es una fe muerta. Entonces, ¿cómo se demuestra tener fe? Pues a través de las obras, Incluso la Biblia dice, dicha sea de paso, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Pero tenían otra cualidad también y es paciencia. Y esto a nosotros nos cuesta, la paciencia. Y si se fijan, amor, fe y paciencia tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nosotros. La paciencia es la capacidad de aguantar. Tener capacidad para aguantar, paciencia, paciencia, paciencia. Y a veces el Señor nos manda una prueba. ¿Para qué? Porque esa prueba va a producir paciencia. Y ahora ya voy a poder ver las cosas no de la teoría, sino de algo que yo he pasado. La paciencia. Fueron constantes, pero también en el servicio, en servir. Y servicio. Y tu paciencia, ese final. Y servicio, en servir. La palabra diácono significa servidor. Servidor. Eran personas que tenían a lo mejor muchos diáconos y también servían lo que es en la obra del Señor. Y que tus obras postreras son más que las primeras, que nos habla aquí, crecimiento. Que no se habían quedado estancados, que no se habían quedado niños todo el tiempo, sino que habían avanzado. Y ese es el reto que todos nosotros tenemos acá. Que no solamente tenemos que ir avanzando, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollándonos espiritualmente. No quedarnos siempre con lo que sabemos, sino ir avanzando. No quedarnos en la superficie, sino que bajar y descubrir más cosas que tenemos en la palabra del Señor. Y esto nos va a mantener a permanecer siempre fieles a el Señor. Vamos a ver la recompensa para ir terminando. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No solamente es creer, sino vivir conforme a las enseñanzas de Cristo Jesús. Guardar las obras es vivir conforme a la palabra del Señor, conforme a sus enseñanzas. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones, dijo el Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y dice, y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Nosotros hemos recibido poder por medio del Espíritu Santo. Los apóstoles dice que hacían, pues dice que las señales seguían a los apóstoles. Hoy en día las personas buscan las señales. En ese tiempo no. Las señales seguían lo que ellos hacían, las señales seguían a los apóstoles. Y el Señor se manifestaba de esa obra tremenda. A través de su obra, el Señor se manifestaba por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Recibiréis, dice, autoridad sobre todas las naciones. Y esto nos habla de cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros vamos a reinar con Él en el reino milenial. El Señor lo que está diciendo es que voy a compartir mi victoria. Y ustedes van a tener autoridad sobre las naciones porque van a estar conmigo. Y pueden disfrutar. El Señor nos da a nosotros para que nosotros no solamente formamos parte del reino, sino que participemos del reino. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, no podrás ver el reino y no podrás entrar también. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Yo puedo ver algo, lo veo o lo anhelo, pero no estoy ahí. Pero otra cosa es ya entrar y el Señor dice que va a dar autoridad sobre naciones, ya estar compartiendo su victoria con nuestro gran Rey. Compartir su victoria. Y dice, verso 27, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La vara de hierro habla de su firmeza. Lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir y nosotros vamos a somos también reyes y también sacerdotes, nos dice también las Escrituras. Y vamos a reinar juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces, vale la pena. Primera promesa que el Señor da, que nos va a dar autoridad sobre las naciones. Y segunda promesa que da en el verso 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. No solamente autoridad sobre las naciones, dice, le voy a dar la estrella de la mañana. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 16?
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo es la estrella de la mañana. Dice, yo les daré la estrella de la mañana. Es decir, yo les voy a dar mi presencia. Vamos a ver con nuestros ojos a nuestro Señor. Vamos a tener su propia presencia, su propia esencia. Jesús va a juzgar a todas las naciones, incluso en el reino milenial, en el milenio, habla que las naciones que no suban a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos, pues no va a haber lluvia por 3 años en esa nación. Sí o sí tienen que ir, tienen que subir, pero nosotros los redimidos estaremos ahí, reinaremos con Él y tendremos la mismísima presencia de Él. La estrella de la mañana, la noche, es la oscuridad, tiene que ver con el pecado y todo eso el Señor lo quita y lo va a dar la estrella de la mañana. Cuando amanece, cuando vemos un nuevo día, vemos que la noche está desapareciendo. Y eso es lo que trata de decir, ya no va a haber más oscuridad, ya no va a haber más pecado, ya no va a haber todo esto, este mundo que se está cayendo a pedazos, sino que nos va a dar la mismísima presencia, la estrella de la mañana, un nuevo amanecer, un nuevo día, para que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones por una eternidad. ¿No es esto maravilloso la recompensa que el Señor da? Por eso a aquellos hombres no les importaba que los mataran. Incluso dice el autor de los Hebreos que ofrecían recompensa para rescatarlo y ellos dijeron no, que ellos querían morir como mártires, porque entre más ellos sufrían, mejor recompensa iban a tener. Por eso Policarpo le dijeron, bueno, si niegas tu fe, en la iglesia de Esmirna, si niegas tu fe, pues tú te salvas de la hoguera, te perdonamos la vida. Él dijo, no necesito que me manden a mí a la hoguera, yo voy por mi propia cuenta, yo no voy a negar mi fe. Antipas, mi testigo fiel, le habla a la otra iglesia también. El Señor, y fue otro testigo fiel, que Antipas supuestamente le dice que lo quemaron en un buey de bronce hirviendo con aceite y ahí tiraron a Antipas y así murió Antipas. Esta gente prefería morir que negar la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque así va a ser mayor la recompensa. Y a nosotros a veces una nevada, o a veces un partido de fútbol puede ser. No, voy a quedar viendo mejor, es que no me puedo perder el clásico, o es que no puedo perderme este partido, entonces no voy a ir a la iglesia. El deporte no es malo, hermano, lo malo es que esto me quite el tiempo para yo estar en la iglesia. Usted puede ver deporte, pero que esto le quite el tiempo, ya ahí la cosa cambia. Y puede caer en pecado, porque está convirtiendo como en un ídolo. Puede caer en la idolatría. Dice que nos va a dar la estrella de la mañana. Y termina diciendo el verso 29, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en esas las iglesias estamos nosotros. No solamente a esas 7 iglesias, sino que le dice a las iglesias en general. Y eso nos dice hoy en día a la iglesia de aquí, de Guareperí. Hay cosas que debemos de imitar y son las cosas que tenía esta iglesia. Amor, servicio, fe, paciencia y que iban progresando, que iban avanzando. Pero cayeron en ese gran problema que esta mujer se metió y sedució a la congregación y muchos pues siguieron la doctrina de ellos. Incluso y el Señor les da una oportunidad para que ellos se arrepientan, para que no sufran las mismas cosas que ella iba a sufrir. Pero al grupo fiel, al remanente que se mantiene firme, Él le da esta promesa. No para todos, sino que le da al que venciere, al que guarda mi palabra, al que guarda mis mandamientos. Hasta que yo venga a Él, yo le voy a dar autoridad para que juzgue las naciones con vara de hierro y le voy a dar la estrella de la mañana, decirle, le voy a dar mi misma presencia y va a ser de la mañana, la estrella de la mañana, o sea, yo mismo. Voy a entrar, voy a estar con Él y va a poder disfrutar de mi victoria. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Y vamos a ver si el próximo mes seguimos como la quinta iglesia del Apocalipsis, que si no me equivoco es la iglesia de Sardis. Cada iglesia le da una recompensa diferente. A cada iglesia se presenta de una forma diferente. Pero a todas las iglesias les dice, yo conozco tus obras. Y a todas las iglesias les dice, el que tenga oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, prestar atención a lo que el Señor me dice a través de su palabra, porque su palabra es inspirada por el Espíritu.